Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a este nuevo video que por segunda vez estoy intentando grabar. El día de hoy he tenido algunos duendecillos por aquí que me han hecho algunas travesuras y no me han permitido grabar este video como me hubiera gustado. Así que aquí hay un nuevo intento. Veamos si en esta ocasión lo logramos como debe de ser. Bueno, te doy la bienvenida. Te agradezco enormemente tu tiempo, que me estés escuchando o me estés viendo el día de hoy. Quiero darte las gracias verdaderamente por todo el apoyo que he recibido en este nuevo proyecto que tiene muy poco de que inició y sin embargo he obtenido una respuesta muy positiva y esto a mí me llena de satisfacción, así que me comprometo con ustedes a seguir grabando videos y a seguir posteándolos, a seguir poniéndolos, en donde mi único objetivo es dar un poco de información acerca de la astrología y sobre todo en en esta primera etapa de videos, es ayudarte un poco a entender tu carta natal, a que entiendas los aspectos de una forma simple y a que te dé curiosidad y te motive, quizá para que vayas y busques más información sobre algún tema que yo haya podido exponer aquí brevemente, porque evidentemente estos son temas que dan para muchísimo más, pero que por lo menos te pueden sentar las bases o te pueden regalar una orientación de dónde buscar más información para completar esos temas. Y bueno, hablando de esos temas, la semana pasada estuvimos hablando de Venus y sus formas de amar, de cómo entiendes tú el amor astrológicamente, refiriéndonos a tu carta natal. Ahí están todas las pistas de qué sucede contigo, pues prácticamente en todos los aspectos de tu vida, y por supuesto que el aspecto del amor tenía que estar ahí de forma fuerte y de forma muy clara cuando la sabemos buscar, cuando sabemos encontrar esos puntos. Pero he decidido en este segundo video de esta serie ir un paso más allá. Quiero hablar contigo y quiero exponerte un poco lo que es la astrología psicosexual, el sistema psicosexual dentro de la astrología. ¿Qué se analiza para entender cuál es tu forma de comprender el sexo? ¿No? Aquí es bien importante saber qué pensamos del sexo, de qué manera nos acercamos a él. Y bueno, un poco la intención de este video es que tú seas capaz después, al terminarlo, de analizar tu carta natal y decir: yo tengo estos elementos aquí, y empezar a llegar a conclusiones, o por lo menos empezar a investigar un poquito más para que entonces puedas llegar a esas conclusiones. El tema es largo, es un menudo tema en el que me estoy metiendo el día de hoy, pero que creo que es importantísimo poderlo llevar a buen puerto y no quería dejar pasar la oportunidad para hacerlo. Así que, sin más, vamos a comenzar, porque uno de los objetivos es que mis videos duren alrededor de media hora, que siento que es un tiempo bastante accesible para que tú conozcas información y no se vaya tan largo, al menos cuando esté hablando solo. Cuando tengamos colaboraciones quizás nos alargaremos un poco más para prestarle el debido respeto a la persona y a la información que traiga ese invitado con nosotros. Pero por ahora estoy en solitario, así que pues estoy contigo por esta próxima media hora. Así que vamos a hablar, como te decía yo, de lo que es este sistema de astrología, de este sistema astrológico, este sistema psicosexual. Es decir, no nos vamos a detener solamente en la parte sexual, nos vamos a ir más allá, nos vamos a ir al componente psicológico también, a lo que tiene que ver con las emociones también. Entonces, para poder entender o analizar el sistema, pues ¿qué es un sistema? Es algo que lo componen varias partes, varios elementos, no es una sola cosa, no es unilateral, hay más. Y bueno, parte de este sistema lo componen la casa 8 y bueno, no se puede entender la casa 8 sin su relación con la casa 2, por lo tanto vamos a analizar este eje de casa 2, casa 8. Vamos a hablar también de la triada de unos planetas muy importantes en este sistema, que son Venus. Ya hablamos el video pasado, te recomiendo y te remito a él, porque en este video no hablaré tanto de él por falta de espacio, ya que lo tocamos en el video pasado, pero también hablaremos de Marte y también hablaremos de Plutón.
hay que ver qué aspectos y posiciones tienen estos planetas, cómo se hablan entre ellos, o si no se hablan, o si están aislados, o qué sucede con ellos. Vamos a analizar también el eje Tauro-Escorpio, que debido a que analizamos el eje Casa 2, Casa 8, hay que analizar también el eje Tauro-Escorpio, pero como signo zodiacal, no en su casa natural, que es la 2 y la 8, sino porque Tauro-Escorpio pueden estar en cualquier casa y generar cualquiera de los ejes. Entonces es importante entender qué casas habitan y qué planetas se sitúan en esas casas donde está Tauro-Escorpio. Vamos a hablar sobre el ascendente y el descendente, fundamental, porque el ascendente y el descendente es el eje del yo y de los otros. Y vamos a hablar de todo lo que contiene todos estos otros aspectos, que es la luna, que es el componente emocional, cómo necesitamos amar y cómo necesitamos ser amados. Entonces la luna nos va a englobar todos estos elementos que vamos a estar analizando paso por paso. Así que sin más, vamos a arrancarnos con lo primero, porque hay muchas capas, hay mucho que hay que estar el día de hoy analizando. Empecemos entonces con el eje de la casa 2, casa 8, siendo el eje de... este eje es lo que... ¿Cómo poder explicarlo? La casa 8 tiene que ver con el sexo, con la fusión con el otro, tiene que ver con los recursos del otro a mi servicio, nuestras pasiones más profundas, aquello que es solo nuestro y decidimos compartir con esa persona elegida. Es la desnudez del ser. En el sexo te desnudas, así que la desnudez del ser es fundamental, y esto lo encontramos en la casa 8 porque es donde desvelamos lo más íntimo de nosotros, lo más secreto, y no hablo de los secretos prohibitivos en el sentido de bueno o malo, sino aquello que es solo nuestro, aquello que guardamos para nosotros, ¿no? La casa 2 nos habla, por el contrario, de todo lo que se muestra, es la autoestima, son nuestros propios recursos puestos al servicio del otro, es lo que poseo y cómo lo comparto, y tiene que ver con la belleza y la fertilidad propia. Déjenme hacer aquí una aclaración, y me parece que ya lo he hecho en otro video, pero no está por demás. Las casas son mucho más que esto, los signos son mucho más que lo que yo enumero en mis videos. Sin embargo, lo que yo trato de hacer en mis videos es enumerar lo que corresponde al tema en el que estamos hablando, ¿ok? Por eso es importante que cuando ustedes terminen de ver un video, si les interesa más, busquen más información, porque sobre las casas han escrito libros completos y aquí estamos dando 5 características, 6, algunas relaciones, no más. Es meramente comprender qué hay dentro de estos temas y bueno, ir buscando un poco más acerca de ellos, ¿ok? Entonces, la importancia del análisis de este eje es qué signos tengo en esas dos casas, en la 2 y en la 8, qué planetas están activados, qué planetas existen en estas dos casas y cómo hay alguna relación entre ellos o no. Por supuesto, las relaciones tendrían que ser de oposición. Entonces hay que entender qué es lo que sucede ahí. Vamos a pasar ahora a la triada de los planetas: Venus, Marte, Plutón. Venus ya lo tratamos en el video anterior, por lo tanto solo diré que Venus es la energía yin. Me gusta más hablar de energía yin que de energía femenina, aunque en la astrología, sobre todo en la astrología antigua, pues se utilizaba mucho lo femenino y lo masculino. Sin embargo, estamos en un periodo de avance muy grande y siento que definir como energía femenina y masculina es dejar afuera muchas posibilidades que hoy estamos abiertos a vivir. Entonces prefiero, por supuesto, llamarlo yin, porque yin tiene más que ver
con más cosas que solo femenino. Es lo femenino, es lo pasivo, es lo redondeado, no lo angular, es lo húmedo. Tiene otras características que ayudan a terminar de comprender esta energía. Y bueno, Venus es el amor, la belleza y el erotismo al que referimos ya en videos anteriores. ¿Qué es Marte? Bueno, Marte es la contraparte, Marte es la energía Yang, por lo tanto es la energía angulosa, seca, es la energía activa, es la energía penetrante, friccionante, es lo impulsivo, el ejecutor. Marte lleva a la acción y a la conquista de lo que se busca, es el guerrero, es la imagen misma del guerrero. Marte es la fuerza, Marte es no nada más la fuerza física, porque lo físico se ve mucho en Tauro, tiene que ver con esta fuerza intencional de lograr algo y que representamos físicamente con este guerrero musculoso, grande, que tiene mucho de estratega, vamos a decirlo, ¿no? Por otro lado, en esta triada tenemos a Plutón. Si Venus es la energía Yin, Marte es la energía Yang, Plutón es la energía transformadora. Plutón lo que toca lo transforma. Plutón habla sobre lo sexual, los deseos, sobre lo profundo, sobre lo secreto, lo que está bajo tierra, lo que está en este inframundo, en estas minas, pero es la riqueza escondida. Y bueno, qué mejor analogía, ¿no? ¿Dónde se encuentran los genitales? Escondidos, a la mitad de nuestro ser, en lo más profundo, lo más privado, en esta zona custodiada, reprimida, secreta, ¿no? Y cuando sale, cuando Plutón decide activarse, ¿no? Decide ayudar a que el Marte consiga lo que Venus está queriendo, ¿no? Y entonces sale Plutón y dice, bueno, vamos en busca, yo aquí estoy, aquí abrimos las puertas y lo hacemos, ¿no? El sistema de Venus, Marte, Plutón es el sistema que cumple los deseos de la sexualidad, del erotismo y del sexo como acción, como cuestión física. Se debe analizar qué relación, qué aspectos existen entre estos planetas, cómo se hablan, no se hablan, están peleados, están unidos, se ignoran, trabajan en ayuda, alguno le hace más caso al otro, dejan en solitario a alguno de ellos. Todo esto tiene que ver, porque esto va a hacer que seamos irreflexivos en el sexo, o que el sexo solo vive en nuestra mente porque somos incapaces de ejecutarlo, o que seamos demasiado perfeccionistas en el sexo y eso haga que nada sea suficiente. Es decir, hay muchas cosas alrededor que nos van a ayudar a entenderlo, entendiendo esta triada de Venus, Marte, Plutón, ¿ok? En qué casa habitan estos planetas también es fundamental para entender cuáles son los intereses que nos llevan a esa acción sexual. En el eje, cuando pasamos a otro de los temas, pasamos entonces ahora al eje Tauro-Escorpio, que, ojo, no es lo mismo que el eje de la casa 8 y la casa 2, aunque su signo natural sea el de esas casas. No es lo mismo. El eje 2 y el eje 8 tiene mucho más que ver con esta cuestión de la relación de lo que yo tengo contra lo que tú me pones a mi servicio, la relación de lo físico que tengo yo contra lo sexual tuyo, mientras que cuando estamos hablando de Tauro-Escorpio es la creación versus la transformación. ¿Ok? Entonces es importante entender esto, entender que los signos zodiacales nos dan áreas de la vida donde se manifiestan estos arquetipos, ¿ok? Es importante, los signos zodiacales son estos arquetipos y las casas nos dan estas áreas de la vida donde se manifiestan estos arquetipos. Entonces, habiendo dicho esto,
Empecemos primero por Tauro, que es el signo de la materialización. En este sentido, al tema que nos atañe, es el signo de lo corpóreo, del cuerpo mismo. Tauro procesa y materializa nuevas realidades, porque crea algo que no existía, ahora existe, ahora es posible, ahora podemos llegar hacia él, pero a veces Tauro es lento en el proceso, lo rumea, lo digiere, lo regresa. Por eso es tan importante entender a este Marte, que es el que va a decir, a dar el paso, a llevarlo a la acción, a apresurarlo un poco. Tauro es muy físico, tiene que ver con usar las manos. Tauro necesita sentir, es tocón, necesita el contacto, es muy carnal Tauro. Y por el otro lado tenemos Escorpio, que Escorpio tiene más que ver con una cuestión más interna, no material. Es el signo de la unión. Escorpio utiliza el ciclo de la unión, éxtasis, disolución. Por medio de este proceso, es por el proceso que Escorpio vive, porque Escorpio es un signo dicotómico. Escorpio es negro o blanco. Entonces Escorpio, en el proceso de ir del negro al blanco, transforma, tiene que caminar hacia la transformación. Entonces, ¿qué es lo que hace Escorpio? Escorpio encuentra una unión, esa unión lo lleva a este éxtasis, que es el punto más alto, ¿no? La cumbre, y de ahí entonces, ¿qué es lo que sucede una vez que se logra el objetivo? Se disuelve. ¿Para qué? Para encontrar otra unión, llegar a un éxtasis y disolverlo. Escorpio es el maestro de las transformaciones, de lo profundo. Escorpio es la vida y la muerte. Y vamos, qué mejor analogía para el sexo, porque ¿qué es el sexo? El sexo y el orgasmo. El sexo es la vida y el orgasmo es un poco la muerte. Es la culminación del acto, de aquello que creamos, que disfrutamos, en el que llegamos a un éxtasis y ese éxtasis termina y muere el evento que se generó. Por eso es importante entender dónde está Tauro y dónde está Escorpio, en qué casas y qué planetas están con ellos, para entender de qué forma nosotros vivimos estas uniones y estas materializaciones, estas transformaciones. Bueno, no es sencillo. Entender esto no es sencillo, pero hay que ir paso a paso para ir desmenuzándolo o para ir quitando las capas de la cebolla o las hojas de la alcachofa hasta llegar a este centro y entenderlo a profundidad, que a final de cuentas es lo que buscamos al estudiar nuestra carta natal, al terminar de comprender ese manual de vida que traemos con nosotros. Pasemos ahora a otro de los elementos entonces, es el eje del ascendente, el descendente, que se dan en la casa 1 con el ascendente y en la casa 7 con el descendente, ambos con una energía cardinal. ¿Qué es el eje del ascendente-descendente? Bueno, es el eje del yo, de lo que yo soy y de lo que tú eres. Es el equilibrio de los arquetipos soy-eres, de los opuestos, de los conceptos soy-eres. El ascendente, por un lado, es la forma en la que ejecutamos nuestro sol, es nuestro temperamento, es la conducción hacia los deseos personales, es cómo busco lo que quiero, es cómo me muestro al mundo, cómo que le vendo al mundo de mí, ¿no? Para que yo sea atractivo hacia los otros. ¿Y qué es lo que hay en el descendente? Bueno, el descendente es el espejo de nosotros visto como esta imagen al revés de nosotros, que es lo que yo... No es tanto lo que yo carezco, sino lo que a mí se me complica, porque esto es importante. No es que carezcamos de algo. Nosotros nos componemos de los 8 arquetipos,
del zodiaco. Nosotros nos componemos de los 12 arquetipos del zodiaco. Nosotros nos componemos de las 12 casas. Nosotros nos componemos de todos los planetas y tenemos prácticamente todos los aspectos de unos con otros. En algunos planetas, pero contamos con aspectos desafiantes, contamos o disarmónicos, con aspectos armónicos, con aspectos informativos, con conjunciones, todos contamos con la mayoría de todos ellos, por lo tanto todos tenemos de todo. Entonces cuando hablamos de este espejo no es de lo que carecemos, sino de aquello que no somos capaces de ver en nosotros, que no hemos entendido cómo activar en nosotros. Puede ser que buscamos en el otro para que nos ayude a acercarnos a este centro, que nos sirva como un punto referencial de dónde me encuentro yo situado. Por lo tanto, el descendente es el no yo, es lo que yo no manifiesto, lo que yo no soy. Es lo que buscamos en el otro para encontrarlo en nosotros. Es el complemento para encontrar nuestro equilibrio. Por eso es tan importante el ascendente y el descendente, porque nos va a ayudar a entender cómo nosotros en esta individuación podemos entonces abrazar al otro. ¿A quién decidimos abrazar? ¿Por qué a ti te gusta una persona y no otra? Y no hablo nada más de lo físico. ¿Por qué la relación sentimental, afectiva, es con alguien y no con otra persona? ¿Por qué de repente a ti te cae bien alguien y a otra persona sencillamente no? Tiene que ver con esto, porque tiene que ver con lo que nosotros activamos dentro de nosotros, que es aquello que se nos facilita y que es aquello que no se nos facilita. Habiendo entendido entonces este sistema del ascendente-descendente fundamental en el sistema psicosexual, habiendo entendido este eje, pasemos ahora al elemento que lo contiene todo, es el elemento, es el pegamento o la vasija en donde vamos a vaciar todos estos elementos de los que hemos estado hablando durante este video, que es la luna. ¿Y por qué la luna? Pues porque la luna son las emociones. La luna es los sentimientos más primarios, es lo que mamamos desde niños, es lo que nos nutre, son nuestras raíces, nuestra familia, la madre misma. Es aquello que no pasa por el proceso del pensamiento, es lo inconsciente, es la fantasía y el sueño, pero emocional. Tiene que ver con esta parte emotiva, por lo tanto aquí tiene mucho que ver dónde está la luna. Soy extremadamente emotivo como un Cáncer, que su planeta regente es la luna. Soy más frío y calculador como un Capricornio. Me vuelco más en el otro como un Libra. ¿Qué sucede conmigo? Soy más voluble como un Escorpio. Es importante entender dónde está esta luna y cómo proceso las emociones para entender entonces cómo es que yo englobo todas estas sensaciones y deseos físicos, sexuales, emocionales, de compromiso, de vínculo con el otro, en qué vasija están contenidos para poder ofrecerlos al otro. Como puedes darte cuenta, esto es más complejo que solo hablar de un planeta o de hablar de algo muy particular. Entonces yo te invito a que una vez entendido esto, vayas buscando paso a paso en tu carta natal dónde está situado todo esto. Y para eso te quiero dar unos pequeños tips antes de despedirme y cerrar este video. Y lo primero que yo te recomendaría hacer es mira tu carta sin mayor pretensión. Es decir, la carta, ese primer vistazo a la carta nos da mucha información. ¿Qué figuras hacen? Los aspectos. Tengo apelmazados planetas en un lado. Hay más colores de uno que de otro. Tengo casas más amplias que otras. Todo eso ayuda mucho a entender de primera instancia un primer acercamiento. Pero entonces, una vez que vemos un poco eso y que has podido identificar estos elementos de los que vamos a hablar, lo primero que tienes que hacer es mirar
a tu luna. ¿Dónde está tu luna? Porque ahí está la clave de tus emociones. ¿Dónde está la luna y quién la acompaña y qué aspectos hace con otros planetas? Y vuelvo y repito, no es lo mismo la luna en un signo de agua que la luna en un signo de fuego. No es lo mismo la luna en un signo, en una energía cardinal, que en una fija, que en una mutable. Como tampoco es lo mismo una luna en casa 1, en casa 8, en casa 4. Por eso es bien importante cuando uno analiza los elementos en la carta astrológica, no detenerse solo en lo que el elemento te dice. O sea, la luna, bueno, sí, la luna es lo emotivo. Hay que ver qué hay alrededor de ella. Ahora bien, como te decía hace un momento, no te agobies. Si esta es tu primer acercamiento con tu carta natal, no es necesario que sepas todo, ni lo vas a saber todo. Es más, nadie sabe todo sobre la astrología, porque siempre se descubren cosas nuevas. La astrología es una ciencia en evolución siempre, donde se descubren nuevas cosas siempre y donde se pueden aplicar cosas que uno también trae dentro de uno al servicio de este sistema astrológico. Así que no te agobies, ve paso a paso, y por eso es importante que sigas estos pasos que te digo para entender tu sistema psicosexual. El segundo paso, entonces, después de haber encontrado a tu luna, es mirar dónde tienes a tus planetas, esta triada, Venus, Marte, Plutón. ¿Qué tal se llevan entre ellos? ¿Hay comunicación? ¿Y qué tipo de comunicación? ¿Hay comunicación que ayuda, o una comunicación más bien poco bloqueada, o sencillamente no hay comunicación entre ellos para entender qué hay que hacer para activarlos? Miren, es bien importante entender que la astrología o tu carta natal te va a decir un poco quién eres, pero no te limita, no te determina. Es decir, no estás condenado. ¡Ay, qué barbaridad! Yo tengo a mi Plutón con mi ascendente o en tal lugar. No, no. Te va a dar una calidad de vida que, en la medida en que tú aceptes lo que trae con él, te estás conociendo más y te estás permitiendo entonces ir un paso más adelante en esa búsqueda de la felicidad, porque no hay conflicto, porque has entendido por qué eres como eres en ese aspecto en particular. Entonces, no seamos deterministas. La carta natal no te va a condenar a muerte, ¿no? A decir, oh, qué barbaridad, sí, sí, claro, esto está tan mal en mi carta que jamás voy a morir virgen, o jamás me voy a casar, o nunca voy a encontrar a nadie. No, hay que entenderla para saber qué tenemos que hacer para modificar, para reforzar, para promover o alentar comunicaciones entre los planetas. Y todos pasamos por todos los ciclos, porque a todos nos afecta lo que pasa en el cielo, lo que pasa en este universo. Entonces, es más fácil vivirlo y conocerlo que quedarnos encerrados y lanzarle la responsabilidad a alguien más. Conoce tu carta, porque esa es la manera en la que te vas a conocer y la manera en la que vas a poder modificar aquello que tú sientas que no te está ayudando. Ahí es a donde se modifica. ¿Ok? Bueno, el tercer punto, ya vimos entonces la luna, ya vimos la triada de planetas. El tercer punto que debes de ver es dónde está tu ascendente y tu descendente, porque esto nos va, si bien esta primera parte en donde vimos las casas, Tauro, Escorpio, casa 8, casa 2, y esta triada de planetas, nos van a hablar de la parte más física, sexual, de deseo carnal. El descendente y el ascendente, y la luna, por supuesto, nos van a hablar más de esta parte vinculativa, emocional, social, psicológica. ¿Okay? Entonces es importante que en un tercer punto analices tu ascendente y tu descendente para que entiendas qué buscas en el otro y con qué cuentas tú para encontrar a ese otro. ¿Hay planetas ahí?
Esto te va a ayudar un poco a darle forma al análisis y a terminar de redondear. Y después lo pones todo en esta vasija, ¿no? En esta vasija final que sería tu luna, ¿no? O sea, la luna, qué es lo que hace y entender entonces a dónde llevar las cosas. Hazlo paso a paso. Yo te diría que no te agobies, como ya te lo he dicho. Y bueno, acuérdate que la astrología siempre suma y siempre hay más que investigar y siempre nos da más información. Es decir, nunca se acaba de aprender de astrología, así que yo te invito a que te vuelvas un detective de tu carta natal. Voy a dejar el video hasta aquí. No sin antes pedirte que si te gustó, inscríbete en mi canal, dale like, eso nos ayuda mucho a seguir creciendo esta comunidad. Me despido de ti, mi nombre es Joser. Hasta la próxima.